ofrezco ahí a los de multimedia, por si usted ve que desde hace una hora faltan 5 minutos, pues no se pregunte por qué. Vamos a ver la primera palabra, hermanos, y me gustaría hacer nuevamente una oración. ¿Me acompaña? Padre, damos muchas gracias por este momento de lectura que vamos a tener, de estudio de tu palabra, en donde nos vas a permitir, y te rogamos que así sea, conocer más a Cristo. Permítenos ver la gloria de Cristo por medio de tu palabra, y que esta, Padre, se haga carne no solamente en esta semana, sino todos los días de nuestra vida, recordando que en Cristo podemos tener acceso con el Dios que es santo. Es en el precioso nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Seguramente todos hemos pasado la muerte de un ser querido y hubiésemos querido estar, los que no pudieron, hubiésemos querido estar en esos últimos momentos de vida y saber cuáles fueron esas últimas palabras que Él dijo. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que resucitó, pero también dijo palabras en el momento de su agonía, en el momento de su crucifixión, en el momento de su asesinato. Y estas palabras que nos narran los evangelios no meramente las dijo por la situación, por lo que estaba sucediendo, sino todo tenía un propósito. Él estando en la cruz seguía demostrando que Él era Dios, que Él es Dios y que tenía el control absoluto de todo. Y me gustaría que nos acompañara a la primera palabra en el libro de los evangelios, Lucas 22, 33. Le vamos a dar la lectura, Lucas 22, 33. En lo que usted lo está buscando, me gustaría que tuviera en mente lo siguiente: el Señor Jesucristo había tenido un arduo trabajo. No había dormido porque había sido enjuiciado toda la madrugada, lo cual no era permitido en aquel entonces. Lo habían abofeteado, lo habían torturado. Había cargado la cruz de aproximadamente 91 kilogramos. Los estudiosos dicen que los clavos para sostener un cuerpo en la cruz miden aproximadamente de 14 centímetros y se necesitaba de 14 martillazos para poder sostener el cuerpo. Es en este momento, durante 6 largas horas, donde Jesús habló 7 veces. Y Lucas nos narra la primera vez que habló, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Padre, perdónalos. Ellos, hermanos, ya sabían, eran conscientes de qué es lo que estaban haciendo, porque Jesús anteriormente ya había dado testimonio de que Él era Dios. Sus milagros daban testimonio que Él era Dios. Las predicaciones que Él había dado ya había argumentado que Él era Dios. Y entonces, en este momento, estaban ahí los sacerdotes, los escribas, crucificándolo. Y vean cuál fue la acción del Señor Jesucristo. Él no amenazó a nadie, no dijo: yo soy Dios y me las van a pagar. Sino, ¿qué es lo que vemos? Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. E incluso en este momento que Jesús le estaba haciendo la oración al Padre, ellos seguían burlándose. Usted ha leído los evangelios. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Se burlaban de la deidad de Cristo. Este dice que puede reconstruir el templo en 3 días y no se puede ni salvar a Él mismo. Pero aquí está la oración de intercesión de Jesús por sus asesinos. La oración de intercesión de Jesús por sus asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase, hermanos,
porque no saben lo que hacen, no quiere decir que ellos no eran conscientes de sus acciones. Pilato, incluso los evangelios declaran que Pilato dijo: no veo ninguna culpa en este hombre. Ellos sabían que era inocente. Ustedes recuerdan qué hicieron los fariseos. Tuvieron que ahí manipular, hacer unas maniobras para que se pudiera llevar al Señor Jesucristo y llevarlo al Calvario. Ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Aquí podemos ver, a raíz de estos versículos, la depravación total del hombre. La depravación total del hombre, esto es la imposibilidad de agradar a Dios con nuestros propios méritos. Ustedes recuerdan una frase que se repite constantemente en Génesis: y vio Dios, cuando crea su creación, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero después, Dios, después de la caída, hace una investigación divina y el resultado es Romanos 3. No hay ni un justo, no hay ni a un solo uno, no hay nadie que tema a Dios. A los incrédulos, hermanos, en su conciencia les acusa que está mal robar, que está mal fornicar, que está mal matar, pero llega un momento en el que están ignorando constantemente su conciencia. Esto es, la Biblia lo declara de la siguiente manera: porque están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, vemos que aquí los fariseos, los soldados, los escribas eran conscientes de que estaban crucificando a una persona inocente. Pero ¿qué hacían? Lo disfrutaban. Estaban disfrutando el asesinato del Señor Jesucristo. Era de su deleite para ellos. Y esto es una muestra más de que el pecado es un ataque directo a Cristo. El pecado es un odio a Cristo. Y esto el Señor Jesucristo sabía, porque conoce los corazones de cada uno de ellos y de todos nosotros. ¿Y qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto no quiere decir, hermanos, que al momento de la oración todas esas personas quedaron inmediatamente perdonados. Esta fue una intercesión que abrió la brecha para el arrepentimiento de esas personas. Esto es la misericordia de Dios. Esto es la gracia perdonadora de Dios. No cabe duda, hermanos, que el gancho al hígado, el golpe final de Dios es el infierno. Es el infierno. Ahí ya no vas a poder escapar de su ira. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y vuelva hacia Dios, dice Cristo. Entonces, ellos de cierta manera no saben lo que hacen. Dice Pablo en 1 Corintios 2:8, no lo busques, se lo leo: si hubieran entendido que Cristo es Dios, que Cristo era el Mesías, no habrían crucificado al Señor de gloria. No habrían crucificado al Señor de gloria. Esto que está sucediendo, que estamos viendo aquí en los evangelios, hermanos, es el cumplimiento de las profecías. Ustedes recuerdan, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y esto es Isaías 53:12. Lo leo: por tanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con todos los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hermanos, es importante notar, en lugar de amenazarlos, ¿qué hizo? Intercedió por ellos. Padre, perdónalos. Un comentarista observa lo siguiente: lo dijo en voz alta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué lo hizo en voz alta? Para que todos los que estuvieran ahí fueran conscientes de que tal acto que estaban cometiendo podía ser perdonado. Podía ser perdonado. Y apuntando también a la necesidad de un Salvador, que era Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Se le manda a una niña en los Estados Unidos a que vaya a declarar en contra del asesino que
valga la redundancia, mató a su papá. Obviamente esa persona tenía que pagar porque hay consecuencias de los actos. Pero al terminar el juicio en la Suprema Corte de Justicia, la niña expresó lo siguiente: ojalá que el asesino de mi padre llegue a conocer a Jesús. Ahora, hermanos, de acuerdo a Apocalipsis 22:17, el perdón por el que Cristo oró por sus asesinos también es ofrecido gratuitamente a nosotros. Es ofrecido gratuitamente a nosotros. Entonces, podemos llegar a una conclusión. ¿Qué pecado no puede perdonar Cristo? ¿Qué pecado no puede perdonar Cristo? Homicidio, homosexualismo. El único pecado que no puede perdonar Dios es no creer en Él y arrepentirse y reconocerlo como en su Señor y Salvador. Es acudir a Él en arrepentimiento y no pecar más. Y de cierta manera, hermanos, si hemos recibido ese perdón de Cristo y ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia, ese perdón que se nos ha sido otorgado en Cristo, nosotros somos llamados a reflejarlo a los demás, a reflejarlo con los demás. Esto como se ve en el matrimonio, con tus compañeros, con tus enemigos. Piensa en esto. Hablando del matrimonio, llega el esposo a la casa de su mujer, sabe que ella está enferma, que los hijos están enfermos y que la casa está hecha patas para arriba, se le quemó la comida y él dice, bueno, le voy a llevar unas rosas para que pues pueda lidiar con lo que está pasando. Pero llega a la casa y pues como la esposa en su orgullo le ha ido muy mal y dice, ahí sí, ahí déjalas. Y de repente ahí está el ¡pum!, el Big Bang. Y el esposo, ¿cómo es posible que me hagas esto a mí si no ves que yo me estoy compadeciendo de ti? No te puedo perdonar esto. O al revés, ¿no? La esposa le prepara la mejor comida al esposo y el esposo tuvo un mal día de trabajo, lo regañó su jefe por algo que él no cometió, se le ponchó la llanta al carro y le agarró la lluvia. Su esposa le prepara el mejor platillo y su esposo llega y le dice, no, espérame, igual en su orgullo, ¿cómo es posible que me hagas esto? En Cristo, hermanos, tenemos que reflejar el perdón que Él nos ha otorgado con cada uno de nuestro prójimo. Y ese perdón también se ve reflejado incluso en las personas que no piensan igual que nosotros. A veces nuestro orgullo nos lleva a querer pensar, imaginar que todos van a pensar igual que nosotros. Ahora, expresa un comentarista, nuestro mundo está acostumbrado a odiar y expresar su furia. Nosotros somos exhortados a perdonar y extender gracia reflejando el corazón de Dios. Nuestro pecado, hermanos, llevó a Cristo a la cruz. Nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz y Él nos ha perdonado. Entonces, nosotros somos llamados a reflejar ese perdón. Perdonar no es fácil. No es como de, sí, te perdono por haber matado a mi hijo. Pero en Cristo es posible. En Cristo es posible. Si Cristo clamó por perdonar a sus asesinos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermanos? Y con esto en mente quiero que pasemos a la siguiente palabra. ¿Tuvo efecto el clamor de Cristo por los que intercedió? ¿Tuvo efecto por sus asesinos, la intercesión por sus asesinos? Y pasamos a un punto que lo podemos ver a la siguiente palabra en Lucas 23, 39, ahí está usted. Y aquí vemos en la siguiente palabra la promesa de salvación eterna en Cristo. Dice Lucas 23, 39, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, subraye eso, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, hermanos, Jesús está en la cruz y están dos ladrones de cada lado de él. Estos robaron, cometieron homicidio, causaron caos, y ciertamente eso era suficiente para recibir la condenación eterna. Pero no obstante, a pesar de estar ahí en la cruz, no se contentaron con sus hechos abominables que habían hecho anteriormente, sino también, estando en la cruz, ¿qué hicieron? Se estaban burlando de Cristo. Los dos se estaban burlando de Cristo, se estaban burlando de su deidad. Y el versículo 39 nos indica que uno de ellos siguió burlándose de él. Pero en el versículo 40, al pasar de las horas, uno silenció su burla y milagrosamente se arrepintió. Aquí está la oración de intercesión de Cristo en acción. Esta es la respuesta del Padre. Esto es sublime. Inmediatamente el Padre respondió. Esto es la misericordia de Dios. En el versículo 40 vemos que uno de los malhechores que hicieron, reconoció su pecado, reconoció que era de lo peor. Y como reconoció su pecado, se dio cuenta que estaba delante de la presencia del Dios que es santo. Del Dios que es santo, y comenzó a tener temor de él. Comenzó a tener temor de él. Esto es un arrepentimiento verdadero. Esto es la obra del Espíritu Santo en las personas. Esto es un arrepentimiento que proviene del Espíritu de Dios. Reconocer la necesidad de Cristo, reconocer a Cristo como el único medio para pertenecer al reino de Dios. Note lo siguiente: su temor a Dios, ¿cómo se vio? Por el cambio de comportamiento. Exhortó al otro malhechor y empezó a temer a Dios, empezó a alabar a Cristo. Y vean también que no dijo, ok, eres Dios y tú me puedes salvar, pues entonces bájame de la cruz, ¿no? Sáname físicamente. No le pidió eso. Usted puede notar ahí en el versículo. Y añadió Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que Cristo resucitaría entre los muertos y llegaría a reinar por siempre. Llegaría a reinar por siempre. Sabía que Cristo es santo y misericordioso. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y observe lo siguiente: yo sé que no lo merezco, Cristo, yo sé que no lo merezco, pues he pecado contra ti. Y en nuestra mente, el mundo diría que vamos a perdonar a este canalla si ha tratado de lo peor al Señor Jesucristo. Pero a los ojos de Cristo fue diferente, y esa persona fue perdonada. Entonces Jesús le dijo, versículo 43, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, esto es, amén, tenlo por seguro que ahí vas a estar conmigo. Hoy, esto es una prontitud de que hoy él iba a estar delante de la presencia de Cristo. No es de que, bueno, sí, en mi segunda venida vas a estar ahí conmigo y vas a disfrutar de la eternidad. No, él le aseguró y le dijo, hoy es una prontitud, una seguridad de que él iba a estar ahí disfrutando delante de la presencia de Dios. Y esto rompe toda falsa doctrina del purgatorio, que se necesitan de buenas obras para ganarse el reino de los cielos. Observen, ¿qué podía hacer el malhechor en la cruz estando allí? ¿Podía bajar de la cruz y sanar todo lo que había hecho? Lo único que podía hacer era
depender totalmente de la gracia y la misericordia de Cristo para poder tener acceso con el Dios que es santo. El perdón total de Cristo. No tenía que realizar ningún rito extraño, no asistió a la iglesia tampoco. No estoy diciendo que entonces no venga a la iglesia, Estoy diciendo que peque tampoco, no estoy concluyendo eso. Reconoció el perdón total de Cristo, que eso era suficiente para que pudiera tener entrada al paraíso. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Génesis 2:8 utiliza la palabra paraíso para referirse al huerto del Edén. Apocalipsis 2:7 habla del paraíso como sustitución del huerto del Edén. Y segunda de Corintios 12:2-4 nos habla del tercer cielo, que se le refiere a la morada de Dios. Entonces el paraíso es el reino de los cielos, y ahí es donde está Cristo y donde están todos los que descansan en Él. Cristo le brindó consuelo a este malhechor, hermanos. Y aquí vemos una ilustración del perdón, de los beneficios del sacrificio de Cristo para poder estar ahí con Él en el paraíso. Esto es lo que las Escrituras declaran más adelante. El único mediador y entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, con esta declaración, hermanos, Jesús nos dice: la puerta del reino de los cielos está abierta a todos aquellos que vengan en arrepentimiento y me reconozcan como su Señor y Salvador. Cristo está en el paraíso. Los que descansamos, los que hemos creído en Él por gracia, estaremos con Él. Estaremos con Él en la presencia de Cristo por la eternidad. Aquí vemos el efecto de la oración de Cristo inmediatamente de la intercesión por sus asesinos. Y vemos más adelante, por tiempo no lo vamos a poder leer, pero vemos más adelante que también tuvo efecto con un soldado. Y el libro de Hechos, que nos narra, el apóstol Pedro está predicándole ahí a todos sus compatriotas y les dice: ustedes lo crucificaron. Y ellos, se les predicó el evangelio y acudieron en arrepentimiento. Aquí está la oración de Cristo por los pecadores, intercediendo por los pecadores. Un comentarista menciona: hoy, qué prontitud estarás, ¡wow!, qué seguridad conmigo, qué compañía en el paraíso, ¡qué felicidad! Hermanos, concluimos. Este versículo, esta palabra, no es un pretexto para pecar, porque recuerden, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora, de acuerdo a Romanos, ya no somos más esclavos del pecado, sino somos esclavos de la justicia. Tampoco podemos llegar a la siguiente conclusión de: voy a esperar los últimos 2 minutos de mi vida, y en esos últimos 2 minutos de mi vida le voy a orar a Cristo y me voy a arrepentir y voy a estar con Él en el reino de los cielos por la eternidad. No, pues ahorita puedes salir, te arrolla un carro y ni tiempo de decirnos adiós te dio. Puedes quedar dormido al rato en tu cama. Pero sí, hermanos, que esto nos recuerda que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un favor inmerecido de Dios. También nos recuerda que ningún pecado es demasiado malo para ser perdonado. Y nos recuerda también la esperanza que hay en Cristo Jesús para perdón por nuestros pecados y vivir en santidad para Él. Entonces, hermanos, Cristo carga el pecado del malhechor y Cristo paga por el pecado que cometió el malhechor, y al malhechor se le viste de la justicia de Cristo por gracia mediante la fe. Tenemos 2 malhechores, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno de ellos procedió al arrepentimiento y fe
en Cristo. El otro siguió aborreciendo a Cristo, odiando a Cristo. Del lado de Jesucristo, uno puede ir al cielo. Del otro lado, al infierno. La pregunta es, ¿de qué lado de la cruz te encuentras tú? Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por estas palabras que nos has dado y por las que nos seguirás. Nos seguirás, Padre, dando a entender, comprender. Gracias por tu perdón, gracias por tu gracia. Reconocemos que no lo merecíamos, pero es tu misericordia con nosotros. Sé con todos los que no te conocen y ayúdanos, Padre, a hacer luz a los que nos has permitido conocerte. Gracias por tu perdón. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bien, hermanos, pasamos con nuestro hermano Isaac para que nos dé las siguientes palabras. Gusto en saludarles, mis hermanos. Es un enorme privilegio estar compartiendo las siguientes 2 palabras. Tenemos poco tiempo, entonces vamos a empezar. Quiero que me acompañen en sus Biblias a el Evangelio según el apóstol Juan. Y vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer los versículos 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. El contexto anterior inmediato, mis hermanos, es el repartimiento de las ropas de nuestro Señor Jesucristo, y dice versículo 25: por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Cuando vemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo masacrado en la cruz, difícilmente, mis hermanos, nos ponemos a pensar en el Mesías como un sustentador o como proveedor, en esa escena al menos. Sin embargo, su rol de proveedor y de sustentador está activo. Piénsalo de esta manera: aquel que proveyó de los nutrientes, del oxígeno, de todo lo necesario para el árbol que crecería y que más adelante sería convertido en maderos para clavarlo en la cruz, fue el propio Mesías, fue el creador. Aquel que permitió la existencia y de igual manera los nutrientes, el sustento de los bebés que más adelante se convertirían en Pilato, en los fariseos, en los guardias romanos, fue Jesús. Hay un elemento en el que aún el propio Mesías sustenta, crea y provee para toda la humanidad. Lo ames, lo odies, seas apático, ¿de dónde crees que viene el oxígeno que estás respirando ahorita? Pero también, mis hermanos, vemos en Jesús un elemento en el cual Él provee de una manera íntima y especial para aquellos con los que tienen una relación cercana. El círculo íntimo de Jesús era extremadamente reducido. Aún dentro de sus 12 apóstoles tenía un núcleo más cercano de 3. Y obviamente también vemos en esta ocasión la figura de su mamá, de María, a la cual, por cierto, cuando nació se le profetizó que su alma sería traspasada, porque está viendo a su hijo ser masacrado. Ninguno de nosotros tendríamos la entereza mental, la capacidad de ver a alguno de nuestros hijos en estas condiciones. Y María tiene un lugar especial en esta escena, mis hermanos, porque, y esto es algo que ninguno de nosotros vamos a experimentar, esto es exclusivo de María, porque ella ya no está enfrentando a Jesús nada más como su hijo, sino sabiendo que es su Señor. Es una discordia entre el cariño de una madre, pero saber que era necesario que ocurriera eso para que se cumpliera todo lo profetizado acerca del Mesías. Y aunque ahorita el hecho de que una mujer se quede viuda y desamparada es una tragedia, y la iglesia está llamada a proveer a una viuda, en los tiempos de Jesús, si una mujer se quedaba sin sustento de sus hijos, de su esposo, fallecía en la calle y enferma. O sea, era una situación de desamparo absoluta. A pesar de que Jesús tenía hermanos, él, por tener un círculo cercano a quien sí era el Señor de ellos, sí era el Mesías, era el rabí, el maestro,
Pero también a veces perdemos en nuestra reverencia algo preciosísimo que no tiene explicación para nosotros, que Jesús a sus hijos los considera también sus amigos, sus amados, y sabiendo que el único discípulo de los 12 que estaba en ese momento ahí con él era Juan, el discípulo al que él amaba, y por eso es que Juan mismo se hace referencia así, no se llama por su nombre, sino constantemente está diciendo Jesús, está llamando al discípulo que Jesús amaba. Dios provee para su madre porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo cumpliera todos y cada uno de los mandamientos que estaban en la ley, incluyendo el de honrar a su padre y a su madre. José, por la forma en la que está descrito en los últimos días de Jesús, se tiene casi universalmente aceptado que José ya no estaba ahí, probablemente había fallecido en algún momento en los años anteriores, solamente lo vemos en el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, Jesús en ese momento único en el que él podría reclamar para él toda la atención, porque él estaba en la cruz, el que podía jalar para él el momento, decide aún ser sustentador y protector de su madre. Y de igual manera, eso se extiende a todos los que somos hijos de Dios. Jesús en ese momento estaba proveyendo y protegiendo de la mejor manera que uno puede ser protegido, que es lo que tiene relación la siguiente palabra. Probablemente hay mucho que podamos hablar de esta primera palabra, pero la siguiente, mis hermanos, es tan esencial, es uno de los puntos clave y más importantes del Evangelio, que es a lo que le tengo que dedicar más tiempo. Entonces vemos esta palabra como el cumplimiento de Jesús a la ley, honrar a su madre, y una provisión y una protección especial a ella, encargando a su círculo más cercano, que en este momento el único que estaba era Juan, a ella, no a sus hermanos. A pesar de que eran sus hermanos en la carne, prefirió dejarlo a uno de sus hijos, porque, hermano, debes de saber que no importa qué tan estrecho y cercano sea tu lazo carnal con alguien, nunca vas a tener una mayor garantía en una relación humana que cuando esa otra persona es hermano en Cristo. El más débil de tus hermanos en Cristo es una relación mucho más duradera, valiosa y eterna que el más cercano de tus familiares fuera de la fe. Y por eso es que toda la Biblia se dedica a decirnos: ama a tu prójimo, ama a tus hermanos, exhórtense, anímense, aliéntense constantemente. Pero pasemos a la siguiente, mis hermanos, porque el tiempo apremia. Para la siguiente, mis hermanos, nos vamos a ir a Mateo. Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 46, 45 y 46. Dice Mateo 27, 45 y 46. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dos preguntas que me gustan hacer, sobre todo cuando quiero saber qué tan bien has entendido el Evangelio, qué tan bien has entendido lo que está sucediendo en la cruz. Es la primera: ¿quién mató a Jesús? Y dos, retomando la escena del Getsemaní, cuando Jesús le pide a su Padre que pase de él esa copa, la siguiente pregunta es: ¿qué hay en esa copa que está pidiendo Jesús que pase? Ten esas dos preguntas en mente, y es importantísimo para tu eternidad que sepas quién mató a Jesús y qué era lo que había en esa copa. Por eso, mis hermanos, es que hay que conocer el Antiguo Testamento. Lo que está sucediendo en la cruz no es un evento espontáneo salido de la nada, es un evento que se viene anticipando, planeando y señalando desde el Génesis, y en este momento que está siendo consumado tenemos el cumplimiento de muchísimas cosas. Es necesario, para que tú entiendas la cruz, entender todo el Antiguo Testamento. Y vamos a concentrarnos en partes específicas. Quiero que vayamos muy rápido. Puedes incluso no ir directamente en tu Biblia, puede ser nada más que anotes la cita o que me escuches, pero es importante para que sepas por qué el Hijo de Dios, el que se retiraba horas y horas a orar en una manera íntima, cercana con el Padre, aquel que dijo que era uno solo con el Padre, en este momento está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una referencia al Salmo 22, pero recuerda las dos preguntas que te hice y vamos a contestar la primera. Vámonos a Isaías 53,
uno de los capítulos en todo el Antiguo Testamento que más claramente señalan hacia el Mesías. Isaías 53, 9 y 10 dice así, hablando de Jesús, del que había de venir: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Si vemos de manera superficial el relato de la cruz, vas a contestar que fueron los romanos los que mataron a Jesús, que fueron los fariseos los que mataron a Jesús. Aunque no hay que quitar el valor del sacrificio carnal, mortal de Jesús, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, la Biblia nos enseña claramente que quien mató a Jesús fue el Padre. Eso es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, que hasta el sol se oculta, que hasta el sol esconde su luz del propio Mesías, es que en ese momento el Mesías está recibiendo algo que tú y yo casi no hablamos, porque es tan terrible que a veces queremos evitarlo para no desagradar, para no confrontar la realidad de las cosas. Está cargando la maldición de Dios. La maldición de Dios no es algo de hechicería, no es algo de vudú, no es algo místico. Es un acto real y directo sobre cada uno de los seres humanos pecadores que merecen la ira sin filtro, sin contención y de manera eterna por nuestra maldad. La santidad de Dios no puede convivir con el ser humano pecador. Tiene que haber algo que absorba esa maldición. Cuando el ladrón entró al cielo, con lo que nos estaba diciendo nuestro hermano Gamaliel, me imagino la escena en la que los ángeles ven al ladrón y dicen: bueno, ¿y tú quién eres? ¿O de dónde? A ver, explícame la teología, las doctrinas de la gracia. A ver, recítame la Torá de memoria. Seguramente el ladrón no sabía nada de eso. Pero ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba en el cielo? Su única explicación que podía decir es: solamente sé que el que estaba al lado de mí dijo que podía venir. Y eso, la oportunidad que tú tienes de acercarte confiadamente a Dios, es porque hubo alguien que esa maldición que te correspondía la absorbió. Dios no deja al culpable sin castigo. En ese momento, la maldición del pecado, la deuda universal de todos los seres humanos, está siendo vertida sobre el Hijo de Dios. ¿Qué es ser maldito por Dios? La misma Escritura nos dice que es ser maldito. Dice Deuteronomio 28:15: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hermano, son más de 600 mandamientos en la Escritura, en la ley. Tienes que cumplirlos en obra, pensamiento y actitud desde el momento en el que eres concebido hasta el momento que mueres. No desde que naces, desde que eres concebido. 613, 616 mandamientos que tienes que cumplir. Dice: si no guardas todos sus mandamientos. ¿Has guardado los 616 mandamientos? Si la respuesta es no, esto es para ti. Aquí estás. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con pestes y plaga, y te perseguirán hasta que perezcas. Si nos adelantamos hasta el versículo 45, dice: todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Eso significa estar maldecido por Dios. Todos
Todos y cada uno de nosotros nacemos en esa condición por el pecado. Todos. También Deuteronomio, un capítulo anterior, dice: maldito todo el que muere colgado en un madero. Era necesario que el Mesías cargara sobre sí mismo toda la maldición que nos corresponde para que a través de su sacrificio no llegara a nosotros, porque es lo que merecemos. ¿Te acuerdas de la segunda pregunta? ¿Qué había en la copa? ¿Qué es eso que había en la copa? Que el mismo Mesías, el que había resucitado muertos, el que había enfrentándose a los fariseos, el que había limpiado el templo, el que había hecho todo tipo de señales y milagros. ¿Qué había en esa copa que quería que pasara de sí mismo? ¿Los látigos de los romanos? ¿Los clavos? Insisto, tiene valor el sacrificio carnal de Jesucristo, pero de eso no es lo que estamos hablando. No es eso nada más lo que quita la maldición de nosotros. ¿Qué había en esa copa? El capitán de nuestra salvación no se está acobardando por algo que no nada más él, sino muchos cristianos más adelante sufrirían también, que es la ejecución, la persecución, la muerte y el abandono por parte de la humanidad a la que le estaban predicando el mensaje de salvación. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que definir qué había en esa copa. La ilustración más cercana que tenemos de esto es en Jeremías 25:15. Dice así: porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, todos los reyes de la tierra de los filisteos, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las costas que van más allá del mar. Si nos adelantamos, hermano, al versículo 27, dice así: tú les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: beban, embriáguense, vomiten y cáiganse y no se levanten a causa de la espada que yo enviaré en medio de ustedes. Y sucederá que si rehúsan tomar de la copa de tu mano para beber, así les dirás: así dice el Señor de los ejércitos: ciertamente van a beber, porque yo comienzo a causar mal en esta ciudad que es llamada por mi nombre. Y quedarán ustedes sin castigo alguno. No quedarán sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. La ira de Dios estaba en esa copa. Era necesario que el Mesías fuese humano, 100% humano, porque tenía que derramar sangre y morir, pero también era necesario que fuese 100% Dios, porque solamente Dios puede soportar la ira y la maldición de Dios. Nosotros no podemos soportar la maldición de Dios. Cuando mueres sin Cristo, se te otorgará un nuevo cuerpo que sea adecuado al nivel de condenación que recibas. Se te dará un cuerpo tan perverso como es el ser humano, y entonces durará una eternidad de eternidades tu tormento y nunca se saciará, porque tu vida no puede satisfacer la ira de Dios. El Padre no solo quiso quebrantar a Dios, encontró en el sacrificio del Hijo satisfacción, porque solamente la vida del Hijo era aquello que podía pagar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Yo no puedo poner mi vida por mi esposa o por mi hija. Tú no puedes poner ni siquiera tu propia vida por ti mismo. Necesitamos una vida 100% perfecta, que camine en los estándares de los 613 mandamientos, desde que es concebido hasta que muere, para que no nada más por la muerte de Cristo, sino por su vida seamos alcanzados. El apóstol Pablo resume esta enseñanza de la siguiente manera: Gálatas 3:10: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo,
la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La maldición de Dios fue absorbida en un solo momento cósmico y único de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, para que ningún ser humano tenga que sufrirla. Por eso, cuando se rechaza el mensaje del Evangelio, no estás rechazando una ideología, no estás rechazando una religión, estás rechazando a la persona más importante que existe, que es el Señor Jesucristo. Él carga sobre él sí mismo toda la maldición que correspondía por tu pecado. ¿Y te atreves a rechazarlo? ¿Te atreves a decir: no me importa, eso no es para mí? ¿Qué castigo esperas recibir por hacer eso? ¿Cómo no merecer otra cosa que la ira de Dios cuando despreciamos la bondad de bondades, la gracia de gracia y la misericordia de misericordias? Una de las más grandes quejas que recibe el mundo, que se hacen del cristianismo, es que somos unos entrometidos. Por supuesto que me voy a entremeter, estás bajo la maldición de Dios, sal de ahí. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si yo pasara cerca de tu casa en medio de la noche y estuviera quemándose, voy a romper la puerta, y si es necesario a cachetadas te voy a despertar para que salgas, porque la casa se está quemando. La maldición de Dios es algo muchísimo peor que una casa en llamas. Sal de ahí. Me voy a entremeter una y otra vez. No somos rígidos en esto, somos ultra rígidos en esto. Sal de ahí. ¿Por qué vas a morir de esa manera? La peor condición que existe en el ser humano es estar maldito por Dios, y sin Cristo lo estás. Ya no más, ya no más. ¿Por qué un carpintero de 30 y tantos años de edad, de hace 2000 años, en una de las provincias más olvidadas y odiadas por el Imperio Romano, a hoy, 2000 años después, trae salvación eterna? Porque si agarramos una balanza cósmica y en un lado de la balanza pusiéramos todo aquello que nosotros llamamos bueno y bello, desde el nacimiento de un bebé, los paisajes, las galaxias, las estrellas, todo de un solo lado, y del otro lado el carpintero de Jerusalén, gana el carpintero de Jerusalén, vale mucho más que todo, y se entregó y se sacrificó por todos y cada uno de nosotros. Y tú, que eras un maldito de Dios, ahora puedes ser llamado amigo de Dios. Esta oferta está abierta hoy, sigue vigente a todos y cada uno. Ven así como estás, no necesitas hacer más, tus obras se evaporan en el aire, la misericordia sigue abierta. Estamos los cristianos presentando ese mensaje, diciéndole al mundo que la casa está en llamas, y algo muchísimo peor, estás bajo la maldición de Dios. ¿Por qué has de morir así? El grito de agonía de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que el Padre ya no lo amaba, no es que dejó de ser el Hijo de Dios, es porque es inefable, es indescriptible, es inexpresable, lo que significa que en un solo momento de la historia humana, el Hijo está cargando con toda la ira del Padre. Nosotros que estamos de este lado de la salvación, todos nuestros pecados son castigados, pero por la gracia y la misericordia de que el Hijo se puso y absorbió el vórtice del castigo que nos era propio, nosotros ahora podemos estar en una relación directa y disfrutable con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y aquellos que no son mis hermanos, la puerta está abierta. Toda rodilla se doblará, toda. O la doblarás por el asombro de la misericordia y de la gracia del Señor en esta vida, o la doblarás por el terror y la locura de que sabes que es demasiado tarde y que lo único que viene es el castigo. Pero la doblarás. Toda rodilla se doblará, porque a Él pertenece todo poder, todo imperio y toda potencia. El Evangelio de Dios para el pueblo de Dios. A su nombre sea toda la gloria, mis hermanos. Gracias.
Gracias, amigo. Gracias. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Te voy a invitar que me acompañes ahora a Juan, capítulo 19, versículo 28, donde podemos estudiar la quinta palabra de las últimas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, 28, porque se acercaba el momento final en la cruz, aquella hora en la que Cristo entregaría su espíritu al Padre. Habían sido horas de desvelo, cansancio extremo, golpes, humillaciones, derramamiento de sangre y sobre todo, como hemos escuchado, horas de soportar la ira de Dios en contra de nosotros los pecadores sobre Él mismo. Y la consumación de su obra de redención estaba llegando al final, pero aún hacía falta algo por cumplir. Dice Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Encontramos aquí un ruego por alivio de esta sed que Cristo estaba experimentando. Este ruego tuvo un propósito perfecto, el cual Juan detalla claramente aquí: para que se cumpliera la escritura. ¿De qué escritura Juan estaba hablando? La porción que encontramos en el Salmo 22. Si puedes poner un separador ahí en Juan, puedes acompañarme a este Salmo 22, un salmo mesiánico, es decir, un salmo que profetizaba acerca de la obra del Mesías. En este mismo salmo se detalla con claridad las heridas de las manos, de los pies de nuestro Señor Jesucristo, la repartición de sus vestidos en aquella hora final. Pero también este salmo describía la condición física de Cristo en la cruz. Salmo 22, específicamente el versículo 15, dice: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Esto era lo más natural que nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando después de tal entrega: sed de agua física, el sudor de sangre en el Getsemaní, su desangramiento al ser azotado, al ser coronado con espinas, flagelado, crucificado. Gota a gota nuestro Señor fue perdiendo la sangre de sus venas. Muy probablemente, dicen algunos estudiosos, Jesús experimentó inanición, es decir, debilidad extrema, junto con una terrible fiebre. Y el resultado de todo esto era una deshidratación severa. Su clamor: tengo sed. Tengo sed, exclamó Jesús. El Dios Todopoderoso, el dueño de los cielos, del mar, de cada río, de la lluvia, de cada fuente de agua, ahora clamaba: tengo sed. ¿Cuál fue la respuesta de su clamor? La encontramos en el siguiente versículo, Juan 19, versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Esto también cumplió la escritura en otro salmo, pero en este caso el Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21 dice así: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. El vinagre era una bebida común y barata usada por los romanos como parte de su día a día. Jesús anteriormente, según Mateo 27:34, se había negado a beber vino mezclado con una especie de analgésico que le habían ofrecido. Y lo único que quedaba para calmar su terrible sed era el vinagre. Nos preguntamos, ¿por qué el dueño de la vid y de todo lo que existe en este mundo para que los hombres puedan crear bebidas refrescantes tenía ahora que recurrir al vinagre para calmar su sed?
Recuérdalo, Juan nos ha respondido para que la escritura se cumpliese. Aquí tenemos, amados hermanos, el sustituto perfecto para morir por nuestros pecados. Tan humano como para exclamar tengo sed, después de llevar sobre sus lomos el peso de la ira de Dios, pero a la vez tan divino como para cumplir en ese momento tan difícil, conscientemente y a perfección, cada detalle de la escritura. Aún en la agonía, él estaba siendo obediente a lo que el Padre había decretado desde antes de la fundación del mundo. Y él no dejaría que ni un detalle, escucha bien, ni un detalle de lo que se había profetizado quedara sin cumplirse. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué el Dios Todopoderoso, el dueño del cielo, de las nubes, de la lluvia, del mar, de los ríos, de toda fuente de agua, decía tengo sed? Porque el dueño de la vid y de todo lo que el hombre posee en esta tierra para preparar bebidas refrescantes tenía que recurrir al vinagre para calmar esta desesperada sed? La respuesta, mis hermanos, es para que tú y yo como sus hijos jamás volvamos a tener sed. Jesús dijo en alguna ocasión, Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan 7, 37 al 38. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús no estaba hablando aquí de una sed física, estaba hablando de una sed que va más allá de la física. Es de aquella sed espiritual que se encuentra solo en aquellos que se han dado cuenta de la necesidad más profunda de su alma, reconciliarse con Dios, tener paz con Dios, porque se han dado cuenta que separados de Dios no tienen propósito, ni identidad, ni paz para sus almas, que lo único que les espera es la condenación, el fuego eterno. Y por lo tanto acuden a este perfecto Salvador, el Dios hombre, el que puede compadecerse de ellos porque fue tentado en todo. Y aquí vemos en esta frase, en esta palabra, su humanidad en la máxima expresión. Alguien que fue tentado en todo, que padeció debilidad, que sufrió sed, que llevó sobre él el castigo por nuestros pecados, que jamás pecó, que fue el sustituto, perfecto. El único que puede saciar la sed de nuestra alma, el único que puede reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, también el único que podía declarar la siguiente palabra, sexta palabra, la encontramos en Juan también capítulo 19, pero ahora la primera parte del versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Después de tomar vinagre y entonces cumplir así con perfección cada detalle de la escritura, Jesús ahora podía exclamar, consumado es. En el griego es una sola palabra, tetelestai, tetelestai. Los otros evangelios muestran que en esta frase hubo un clamor en alta voz. Y déjame decirte que no fue como el anterior, un grito por consuelo, tal vez un grito de dolor. No, no, no. Este fue un grito de victoria. Consumado es. Es verdad que para muchos ver crucificado a aquel que había declarado ser el Mesías, sediento, molido, era una muestra de su derrota, pero en realidad Jesús estaba obteniendo la más grande de todas las victorias.
Aquí terminaba su vida. Él estaba a punto de encontrarse con la muerte, pero aquí mismo, ahí mismo en la cruz, iniciaba la vida para aquellos que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo desde su niñez que le era necesario, ¿te acuerdas? ¿Estar dónde? En los negocios de su Padre. En su ministerio Él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Al punto que pudo orar así antes de su muerte. Acompáñame ahí mismo en Juan, pero ahora capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 4. Escucha estas palabras de nuestro Señor hablando al Padre. Él le dice, Juan 17, 4: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora Él estaba en la cruz y después de remojar su paladar con el amargo vinagre, podía clamar en fuerte y alta voz: consumado es. La obra que el Padre le había encargado en la eternidad, redimir a aquellos que Él había escogido, estaba terminada. El pago por sus pecados había sido ofrecido. La deuda que les condenaba estaba saldada. La justicia del Padre estaba satisfecha. Cristo había cumplido lo que la ley de Dios requería de cada uno de ellos. Esta es la más grande de todas las victorias. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual no necesitamos agregar nada a la obra de Cristo para salvación. Repito, esa es la razón por la cual no necesitamos agregar nada a la obra de Cristo para salvación. Ningún ritual, ningún sacrificio, ninguna obra humana puede agregarse a esta obra, porque esta obra es perfecta. No necesita ninguna clase de añadidura. Está completa, ha sido consumada. Repito, es perfecta. En cambio, aún nuestras mejores obras, dice el profeta, comparadas con la santidad de Dios, son como trapos de inmundicia, trapos sucios. Lo que para los hombres, dijo Jesús, es algo glorioso, para Dios es abominación. Es abominación. Ni aún tu mejor acción puede salvarte delante de Dios. La única obra que trae salvación es la obra de Cristo, porque se necesitaba un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, uno que obedeciera la ley de Dios en todo, para que así pudiera soportar sobre sus hombros todo el peso de la ira de Dios por cada pecado que los escogidos han cometido: robo, homicidio, adulterio, fornicación, homosexualismo, lascivias, lujuria, blasfemia, desobediencia, chisme. Todo el peso de la ira de Dios que merecían cada uno de esos pecados, Cristo lo sufrió en la cruz. Ahí en la cruz fue escrito tu nombre y mi nombre. Ahí en la cruz Dios trató a Cristo como tú y yo merecemos ser tratados, para que Él finalmente pudiera exclamar: tetelestai, consumado es. Consumado es, mis hermanos. Nuestro pecado ha sido expiado. Consumado es, mis hermanos. Nuestra deuda está saldada. Consumado es, nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Consumado es, mis hermanos, nuestro destino eterno está asegurado. Mira las palabras del apóstol Pablo para describir esta gran victoria. Colosenses capítulo 2. Que el Espíritu Santo grabe hoy estas palabras en nuestro corazón. Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 8.
Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según, ¿quién? Cristo. Porque tú sabes, el enemigo, Satanás, quiere constantemente engañarnos. Y sus seguidores, sus siervos, se visten como él, como ángeles de luz, se disfrazan y tratan de meter a la iglesia filosofías huecas, vanas enseñanzas que te dicen en pocas palabras: sí, tienes a Cristo, pero no estás completo. Necesitas añadir esto. Tienes a Cristo, muy bien, pero agrega tus buenas obras. Tienes a Cristo, pero circuncídate. Tienes a Cristo, pero háblale a Dios en hebreo. ¿Sí se acuerdan o no? Tienes a Cristo, pero te hace falta más penitencia. No, hermanos. Eso es conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo, dice el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Consumado es. Y si consumado ha sido y nosotros estamos en Cristo, hermanos, nuestra salvación está completa y es segura. Mira lo que Cristo hizo por nosotros. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos. ¿Cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, qué glorioso es esto. No necesitamos nada más. Tenemos a Cristo y Él es más que suficiente. Puedes no tener nada. Puedes ser pobre. Puedes estar enfermo. Puedes ser lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero si tienes a Cristo, en Él estás completo. Tu victoria no ha salido de ti. La victoria que Él ganó por nosotros, esa es nuestra victoria, hermanos. Su victoria es nuestra victoria. Y yo me pregunto, ¿qué gracia es esta, hermanos? Ni siquiera lo pedimos, ni siquiera lo buscamos. ¿Acaso vas a dudar entonces hoy de su amor? ¿Por qué razón pensaríamos, hermanos, que podemos hacer algo para que Dios nos ame un poquito más? O cambio la pregunta. ¿Por qué razón pensaríamos que podemos hacer algo para que Dios nos ame menos? Hermanos, estoy seguro que cuando eso pasa por nuestra mente es porque estamos mirándonos a nosotros mismos, a nuestra debilidad, a nuestro pecado, hermanos. Pero hoy te invito a que pongas tu mirada en el glorioso y victorioso Salvador. Aquel que dijo: consumado es, tetelestai. En Él está mi vida, consumado es. En Él mi vida está segura porque consumado es. Mi vida está completa en Él porque consumado es. Mi vida le pertenece a Él porque consumado es. Porque por gracia he sido salvado, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es mío, sino que es un regalo de Dios. No ha sido por mis obras para que no me gloríe, sino solo por la obra completa,
perfecta y consumada de Cristo Jesús. Tan perfecta que en su última palabra Él pudo exclamar lo siguiente. Lucas 23:46. Vamos a la séptima y última palabra. Lucas 23:46. Lucas capítulo 23, versículo 46. ¿Ya lo tienes? Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Después de consumar su obra, hermanos, de ganar salvación y redención para todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, la última palabra de nuestro Señor fue un clamor, dice el texto, a gran voz. Este clamor a gran voz fue dirigido al que Él amaba con toda su alma, su Padre. El cuerpo de nuestro Señor yacería en la cruz y después, lo sabemos, en la tumba durante 3 días. Pero la Biblia nos enseña que esta vida en la tierra no es la única, que hay vida después de la muerte. Y Jesús desde este momento estaba poniendo su espíritu, es decir, la parte inmaterial de todo ser humano, en las manos del Padre para recibir su cuidado y su protección. Él usó las mismas palabras que David en medio de la angustia que encontramos en el Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5, David decía en medio de la angustia: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Hay una gran diferencia en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las palabras del salmista David. ¿Cuál es? Ok, que Jesús llamaba a Dios Padre. Padre. El salmista David solo dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, y le llama a Dios el Señor, Dios de verdad. Pero en el caso de Jesús, hermanos, Él llamaba a Dios Padre, Padre. Él, hermanos, incluso en el último momento de su vida, no dejó de confiar en la providencia y el amor de su buen Padre. Él oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque lo pudimos escuchar, en un momento experimentó abandono y él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que todo eso era parte de lo que su padre había decretado en favor de los pecadores. Sin embargo, después de proclamar que todo estaba consumado, ahora podía entregarse en las manos de aquel que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto nos muestra, hermanos, qué era lo que mantenía a Cristo en la cruz. No eran los clavos, era su amor y su obediencia al Padre. Y dentro de ese amor y obediencia al Padre también estaba el amor a cada uno de nosotros. Nadie le quitó su vida. ¿Lo recuerdas? Él lo dijo: nadie me quita mi vida, yo la doy. Él entregó su vida por amor. La gran noticia de todo esto, hermanos, es que ahora también nosotros podemos llamar a Dios Padre. Gracias a la obra de Cristo, porque somos considerados por Dios uno con Él. Él nos ha dado su espíritu, dice Romanos, y a través de su espíritu clamamos: Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, somos verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos temor de la muerte, porque el Señor nos enseñó con la prueba más grande de amor que puede existir: en manos de quién está nuestra vida. Él clamó: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo Esteban? El primer mártir de la iglesia cristiana tiempo después, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 7, versículo 59. Hechos capítulo 7, versículo 59. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban encomendó su alma a aquel que le había librado de la muerte eterna, a aquel que le había enseñado a llamar a Dios Padre y así no tener temor de la muerte física. Porque a los que hemos creído en este glorioso y victorioso Salvador, la muerte física solamente es un paso más para estar con el amado de nuestra alma eternamente y para siempre. Si algo hemos podido contemplar en estas 7 palabras, es el amor tan grande y maravilloso, tan vasto de nuestro Dios, su disposición a perdonar, sus promesas inamovibles, su provisión para los pecadores, lo grande de su sacrificio, la garantía de su victoria. Hermanos, no hay lugar para la duda y el temor. No hay lugar. En medio de la enfermedad, de la adversidad e incluso de la muerte, podemos decir: mi vida, Señor, está en tus manos. Tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo. Solamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre. Ya no es ¿por qué me has abandonado? Ahora es Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso reflejaba que su sacrificio había sido aceptado, hermanos. Y nosotros no tendremos que clamar jamás: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él prometió estar, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, todos los días de nuestra vida con nosotros hasta el fin del mundo. Lo único que nos quedará por clamar al final de nuestros días es esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hermanos. Cristo murió citando la Biblia, con un texto en su boca, con un Dios dispuesto a recibirlo, con ese Dios identificado claramente como Padre, entregado felizmente a cumplir su voluntad y confiando en esa buena voluntad. La pregunta es: si Dios te llama hoy a su presencia, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? Si has entendido el Evangelio, tu respuesta debe ser sí. Claro que sí. Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, decía lo que él aprendió de esta última palabra. Y cito: en nuestra oración familiar, a mí me gusta en la mañana ponerme junto con todo lo que tengo en las manos de Dios. Y luego en la noche me gusta simplemente mirarme a mí entre sus manos y ver cuán seguro he estado. Y luego decirle: Señor, enciérrame otra vez esta noche en tus manos y cuida de mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Spurgeon no lo hacía hasta el final de sus días, sino cada día de su vida. Porque sabía que las manos del Padre, buenas y bondadosas, eran garantía de su cuidado y de su amor. Porque Él mismo había extendido esas manos en Cristo para morir por nuestros pecados. Tal vez nunca habías escuchado el Evangelio y hoy te has dado cuenta de la gravedad de tu pecado, eso espero. De la ira de Dios que está sobre tu cabeza, de la maldición de Dios que está sobre tus lomos, de la inseguridad del mañana, pero también del gran amor de Dios.
La invitación para ti de parte del Señor es: cree en Él. Cree en mí, dice el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Dale la espalda al pecado para que de esa manera en Cristo encuentres salvación y vida eterna. Y puedas decir junto con el Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero tal vez tú ya habías escuchado el Evangelio y te has dado cuenta que tu vida está muy, pero muy lejana de seguir los pasos de tu maestro. Este hombre que aún en los últimos momentos de su vida hizo la voluntad de su Padre. La invitación para ti hoy es: vuelve a los brazos del Padre. Vuelve a ponerte en sus manos. Dale la espalda al pecado. El crucificado Salvador no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día para darnos esperanza, para darnos fortaleza, para darnos la gracia que tú y yo necesitamos en medio de la enfermedad, de las pruebas y las tribulaciones, para una vez más clamar junto con el Padre: mi vida está en tus manos. En tus manos encomiendo no solo mi espíritu, sino todo mi ser. Que Dios nos ayude. Hagamos una oración al Señor. Y mientras haces esta oración, te animo a que puedas reflexionar lo que has aprendido en este día a través de la palabra de Dios. Que puedas reflexionar en el amor del Señor. Que puedas arrepentirte de lo que tengas que arrepentirte. Que puedas arrojarte a los pies del Señor, los brazos de tu Maestro. Si realmente te das cuenta que no hay en ti una fe verdadera, si nunca has creído, puedas pedirle al Señor hoy que te conceda fe y un arrepentimiento genuino. Porque nos gustaría, después de esta oración, participar de esta mesa, de la comunión con Cristo, y que todavía se haga más tangible para nuestro corazón su obra de redención, su cuerpo entregado por nosotros, molido por nuestros pecados, su sangre derramada en la cruz para expiar nuestra maldad y así llevar sobre sus lomos todo el peso de la ira que tú y yo merecíamos. Oremos al Señor. Padre, aquí estamos hoy delante de ti, Señor, recordando tu evangelio, recordando, Señor, tu obra preciosa en la cruz del Calvario, Señor. Ni siquiera te lo pedimos, Señor. Ni siquiera te buscamos. No hubo ni una gota de bondad en nosotros, de fe en nosotros, de arrepentimiento siquiera. No, Señor. Lo único que tú pudiste visualizar en nuestra vida desde antes de la fundación del mundo fue maldad tras maldad, pecado tras pecado, ofensa, Señor, ante ti, Padre. Y sin embargo aquí estamos, Señor, salvados por tu gracia y por tu buen amor, Señor. Padre mío, que estas palabras sean carne en nuestro corazón y nuestra vida sea transformada por el poder del Evangelio. Ayúdanos, mi amado Señor, a poder corresponder al amor tan grande que tú nos has dado, Señor. A dejar de andar en la carne, Señor, sino más bien andar en el Espíritu, Señor, y manifestar, Señor, tu obra de redención, no solamente con lo que pronunciamos con nuestra boca, sino también, Señor, la manera en la que vivimos, extendiendo perdón a aquellos que no lo merecen, Señor, como tú perdonaste a estos inmerecedores, Señor. Dejando atrás, Señor, el pecado, ese pecado, Señor, que te ofende tanto, Señor.
por el cual te cambiamos tantas veces, Señor, por el cual, Señor, tu Hijo Jesús fue molido por nosotros en la cruz, por el cual, Señor, Él tuvo que soportar todo el peso de la ira de Dios. No lo merecemos, Señor, pero te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu obra de redención. Gracias por Jesús. Gracias por dejarnos en claro que consumado es, que en ti estamos seguros, Padre. Gracias, Señor. Pónganse de pie, mis amados.